mirar en esos libros muchas profecías, muchos cumplimientos de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y el capítulo 21 es el capítulo donde se nos enseña acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es 5 días antes de ir a la cruz del Calvario. Vamos a mirar varias cosas que otras veces no se las he compartido, pero esta vez quiero que lo miremos, porque son cumplimientos de la palabra de Dios que nos va a enseñar el poder que Jesús tiene. Muchas veces cuando miramos la entrada triunfal nos enfocamos en lo que la gente habla, en lo que la gente dice, pero Mateo nos enseña mucho más que eso. Quiero que miremos en esta mañana cómo Mateo nos está enseñando profecías, pero también nos está enseñando cosas que están por venir en este pasaje que vamos a estar viendo. Vamos a empezar del versículo 1 hasta el versículo número 12, creo que es, hermanos. Versículo número 11. ¿Lo tienen? Amén. Ahora, los voy a llevar despacio. Hace un tiempo, a veces yo mismo me apuro, pero esta vez quiero tomar tiempo para explicar y que miremos qué es lo que está sucediendo. Primeramente, dice la Escritura, cuando se acercaron a Jerusalén. Cada vez que usted mira que la palabra de Dios está hablando acerca de llegar a Jerusalén, se va a cumplir algo que Dios ha hablado en las Escrituras. Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad que Dios escogió para manifestar su presencia. Aunque si usted se va al Antiguo Testamento, hay un transcurso que pasa donde David es quien escoge esa ciudad para que sea donde esté la presencia de Dios. Aunque David no construyó el templo, sino lo construyó su hijo Salomón, pero David fue quien escogió esa ciudad, y esa ciudad vino a ser el centro de adoración del pueblo judío. Es como usted y yo, estamos en fondo, pero este lugar, ese lugar que escogimos, ¿para qué? Para adorar. Hay otras iglesias, sí hay otras iglesias, pero el pueblo de Israel escogía la ciudad de Jerusalén, era porque está el templo en Jerusalén. Ahora, fíjese lo que dice el resto de la Escritura. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron de Betfagé al monte de los olivos. De este lugar, Betfagé, a la ciudad de Jerusalén hay 2 millas de lejos. A ver, ¿qué tanto se lleva para caminar 2 millas? Yo creo que el mexicano viene siendo como medio kilómetro. ¿Qué tanto se lleva para poder caminar 2 millas? A ver, ¿cuánto fue? Como 10 minutos. Como unos 10 minutos para caminar 2 millas. A mí me lleva yo creo que 4 horas. I mean, it just depends on the person. Yeah. It depends on the person. Depende de la persona, depende en la situación o las personas que vayan contigo. Yes. Cuando Jesús va a entrar en Jerusalén, le pide a 2 de sus discípulos que vayan y tomen un burro. Aunque Mateo menciona 2 burros, pero a Lucas y Marcos no mencionan 2 burros, solamente mencionan a uno, que es el que Jesús se va a montar para poder entrar a la ciudad. Lo único que Mateo hace es que nos está enseñando exactamente lo que está pasando, porque quiere que miremos que se está cumpliendo una profecía que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ahora, quiero que mire el poder que Jesús tiene para que usted y yo nos enseñemos a confiar en Él. Dice la Escritura, cuando se acercaron a Jerusalén,
y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciendo, ahora, otra cosa que usted quiero que mire, es dice, el monte de los olivos. El monte de los olivos es un lugar muy, muy importante en la palabra de Dios. Jesús va a ascender al Padre y se nos dice que Jesús va a regresar en el monte de los olivos. O el monte de los olivos es un lugar importante. Ahí es donde Jesús también va a pasar uno de los momentos donde la palabra nos dice que aún cuando estaba él orando, sudó gotas de sangre. Un momento muy intenso. Y esto es lo que el Señor les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino. La asna es ¿quién? La mamá. El pollino es el burrito. Una de las cosas que Mateo nos enseña es que esta burra y este burrito estaban juntos. Y una de las cosas que a mí me llama aún mucho la atención, porque dice la escritura que se llevan a los 2. Miré varios comentaristas y dicen, muchos de ellos, se lo llevó porque como el burrito estaba todavía chico y nunca había sido montado alguien en ese burro, al momento de separarlo de la mamá, ellos van a comenzar a reparar y no lo van a poder usar. Y otros decían, no, Jesús tiene suficiente poder para controlar a ese burrito, para que no haga nada y solamente él se suba y lo monte. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo se sentiría usted si lo separaran de un hijo? Triste. Muchas de las veces pensamos que porque son animales a Dios no le importa, pero nos enseña aún en ese momento cómo Jesús no quiere separar a una burra de un burrito. Que aún en esas cosas pequeñas que muchas de las veces nosotros no ponemos atención, Dios sí está poniendo atención. Y eso es algo que nos enseña la escritura para que usted y yo entendamos que Dios aún está atento en las cosas más pequeñas que usted y yo pasamos. Las cosas pequeñas que muchas veces pensamos, no, yo necesito a Dios, no, yo no puedo hacer eso, no, aún en esas cosas pequeñas, Dios está al pendiente. Ahora fíjese lo que dice el resto de la escritura: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos, y si alguno os dijere algo, decidle. Cuando Jesús manda a estos 2 discípulos a que vayan y traigan esa asna y ese pollino, una de las cosas que nos está enseñando es su omnisciencia. Él sabía exactamente dónde se encontraban y sabía exactamente lo que iba a pasar. Él les dice exactamente todo lo que está por venir. Y si él sabe lo que está por venir, les está enseñando que lo que él les está diciendo se va a cumplir. La palabra de Dios permanece para siempre. Aún en los detalles pequeños, la palabra de Dios permanece, hermanos, para siempre. Eso me enseña la omnisciencia de Cristo para que yo me enseñe a confiar en Él. Ahora dice el resto de la escritura: decir el Señor. Ahora póngale una raya a esa palabra, porque esa palabra es importante en este momento.
Cuando usted está hablando de el Señor, está hablando acerca de el señorío de Cristo, el poder que Él tiene. En el hebreo es Adonai. Jesús es el Señor sobre todas las cosas. Ese es el poder que Jesús tiene, que les está diciendo. No les dice, dile, Jesús te dice. No. Sino está diciendo, dile, el Señor lo necesita. ¿Por qué? Porque lo está hablando con poder y con autoridad. Y Mateo no quiere que usted y yo lo miremos nomás a la ligera, sino quiere que miremos usted y yo lo que está sucediendo. Dice, si alguno os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Ahora, dígame usted, si usted tiene un animal y una persona viene y le dice a usted, me voy a llevar tu caballo, me voy a llevar tu chiva, me voy a ver y usted le dice, ok, ¿y por qué te lo vas a llevar? Y él le dice, oh, el Señor lo necesita. ¿Cuál Señor? ¿No le preguntaría usted? ¿Cuál Señor lo necesita? Pero para los judíos, cuando hablaban de la palabra Señor, Adonai, ellos sabían que se estaban refiriendo a quién, hermanos, a Dios. Ellos sabían que cuando esa persona les dijera, ¿quién lo necesita? Dice, el Señor lo necesita. Él sabía a quién se estaba refiriendo. Para nosotros hay muchas personas que aquí les llamamos señores. O dile al señor de la esquina que necesita. Como cuando vivíamos en Piedradera, ¿sabe qué? Mi mamá decía, oh, dile al señor de la tiendita que, ¿por qué? Porque era una manera nomás de referirse a la persona, no porque tenía poder o tenía autoridad, sino solamente porque se le decía. Pero en los tiempos antiguos solamente se le decía Señor a los hombres que tenían que, hermano. Pero para los hebreos, cuando dice Jesús, dile, el Señor lo necesita, está diciendo, yo, el poderoso, lo necesita. Por eso la persona que cuando se encuentran con Él, lo deja ir. Versículo números 4 dice, todo esto, ¿verdad lo que dice? Todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por quién. Por el profeta. ¿Cuál fue ese profeta? Zacarías. Zacarías habló esta profecía 530 años antes de que sucediera. Y se describe exactamente como Zacarías lo dijo. Si esa palabra se dijo 530 años antes y se cumple, ¿qué me enseña a mí como oyente o como creyente en este momento? Que Dios todo el tiempo cumple su palabra. Y si Dios cumple su palabra, entonces eso me dice a mí que yo también puedo confiar en lo que Él me ha dicho a mí. La palabra de Dios se va a ¿qué, hermanos? Se va a cumplir. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión. Ahora, quiero que usted entienda esto. Primeramente, la palabra Sión es la misma que Jerusalén. Pero aquí, si usted mira, se está hablando acerca de quién, de un hombre o de una mujer. No, léalo bien. La hija es una referencia a una ¿qué? A una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se está refiriendo a una mujer? Porque por medio de una mujer iba a nacer Jesús. Se está dando una referencia
pondré a la hija de Sión. Y eso usted lo puede ver esto que se está cumpliendo, lo que Dios le dijo en el libro de Génesis capítulo número 3. Ahora quiero que se vaya a Génesis capítulo 3, versículo número 15. Y cuando lo tenga, denme una amén. Génesis capítulo número 3. Versículo número 15. ¿Lo tiene? Dice la escritura de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuál de estos golpes es más letal? ¿O cuál te puede hacer más daño? En la cabeza. Cuando Jesús viene a Jerusalén y comienza a manifestarse como el rey que ellos estaban esperando, y ya está a punto de ir a la cruz del Calvario, en 5 días va a estar él siendo crucificado. Y el enemigo pensaba que cuando Jesús muriera, esa mordida que le iba a dar, lo iba a, ¿qué, hermanos? A matar. Pero ¿qué sucedió? Jesús resucitó de entre los muertos y espiritualmente él le dio un golpe, ¿dónde, hermanos? En la cabeza. ¿Y cómo mató Jesús al enemigo? Quitándole el poder de la muerte. Todos los que vivimos en Cristo vamos a recibir vida eterna. Por eso se le dice bien claro: mira, dile a la hija de Sión, ¿sabes qué? ¿Qué le vas a decir a la hija de Sión? Esto le vas a decir: he aquí tu rey viene a ti. El rey de reyes y el señor de señores viene a quién? Ahora a nosotros. Y cuando él venga, va a venir como, hermanos. Muchas personas dicen: oh, Jesús va a regresar y que va a... No. Cuando Jesús venga, con su palabra destruirá, ¿qué, hermanos? A todos sus enemigos. Y antes de que él venga, la palabra nos dice en el libro de los Filipenses que usted y yo seremos, ¿qué, hermanos? Arrebatados, y estaremos ¿dónde? En la presencia de Dios. Y esa palabra no es solamente para Sion, sino es también para todos los creyentes, para que yo ponga mi confianza en Él. Les dije la semana pasada en el estudio del miércoles, les dije: la escritura de Apocalipsis en los últimos versículos dice: ven, Señor. Y dice la escritura: dile a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Ahora, estos versículos en el libro de los Jueces se nos enseñan que en esos tiempos los reyes, los hombres de poder, se sentaban en un asno y entraban a las ciudades. Pero cuando Salomón comenzó a edificar el templo, se dejaron de usar los asnos y se comenzaron a usar los caballos. Y aún cuando Dios le había dicho a Salomón: no te hagas de caballos, Salomón tenía los mejores caballos que existían en toda la tierra. Y de ese momento en adelante comenzaron a usar los hombres caballos para entrar como conquistadores. Y en ese momento todos esperaban: si tú eras un rey y venías a conquistar, tú deberías de venir en un caballo. Y todo el tiempo se escogía un caballo, hermanos, blanco. ¿Por qué blanco? Porque el blanco es algo, hermanos, de pureza.
Y la palabra nos dice que cuando Jesús regrese por la iglesia, cuando Él venga, Él va a venir en un caballo blanco. Entonces, ¿por qué aquí no entró en un caballo blanco? Porque estaba cumpliendo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Lo que Zacarías había dicho se tenía que cumplir. Él podía haber entrado en un caballo blanco, sí, pero porque la palabra de Dios se había dicho 530 años antes de que Él naciera, Él tenía que cumplir la palabra de Dios. Viene que manso en un animal de carga. Y Jesús está entrando a Jerusalén como en un animal de carga. Ahora fíjese lo que dice el resto de la escritura. Y sentado sobre su asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino. Y dice esto: y pusieron sobre él sus mantos. ¿Qué significa eso, hermanos? Ahorita vamos a ver. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa. ¿Qué hacían esa multitud, hermanos? Ponían mantos y comenzaron a cortar ramas. ¿Qué es el significado de las ramas? Cuando el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto, les pide que tengan una fiesta, y esas fiestas se le llama la fiesta de las ramas. Se les pedía que fueran y construyeran casas fuera y tuvieran un tiempo viviendo ahí. Esa fiesta se le conocía como una de las fiestas donde el pueblo de Israel decía: he sido salvo, he sido liberado, he sido libre. Cuando ellos comienzan a cortar estas ramas, lo que están diciendo: estamos libres de Roma, estamos libres del gobierno de Roma. Ha llegado nuestro rey aquí, hermanos, a liberarnos. Por eso cuando ellos comienzan a decir esto, dice la escritura: hicieron como Jesús les mandó, y trajeron a él asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Ahora, esa frase, el camino, esa es una de las frases que los primeros creyentes se les comenzó a llamar con ese nombre. Ahora, voy a enseñárselo rápidamente. Váyase al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Parece como que se cayó alguien allá atrás. Hechos, capítulo 9. Versículo número 2. Cuando lo tengan, denme una amén. Amén. Dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallare algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y ese es quien: Saulo de Tarso, que vino a ser Pablo. A los primeros creyentes les comenzaron a llamar por ese nombre, el camino. Ahora, una escritura más, y es ahí Hechos capítulo 19. Váyase al versículo número 9. ¿Lo tienen? Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud. Ahora, ¿por qué comenzaron a llamarles a ellos
los creyentes del camino. Váyase a Juan capítulo 14. Y esa escritura usted ya la debe de conocer de memoria. Juan capítulo 14, versículo número 6. Bueno, vamos a leer el versículo número 5 para que usted mire lo que Jesús está hablando. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Ahora la pregunta es esta. Jesús les está diciendo a sus discípulos que está a punto de partir, de irse de ellos. Y Jesús les dice que ellos un día lo van a seguir. Y Tomás le pregunta: Señor, ¿cómo te vamos a seguir si no conocemos el camino? ¿Qué es lo que Jesús hace? Jesús le dijo: yo soy el camino. Y por esa declaración que Jesús hizo, Mateo nos está diciendo: no, acuérdate que Jesús es el camino. ¿A dónde? ¿El camino a San Antonio? ¿El camino a Houston? ¿El camino a Castroville? No, Jesús es el camino. ¿A dónde, hermanos? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí o por este camino. Jesús les está diciendo que Él es el camino. Cuando las personas miraban a los creyentes, decían: estos son los que van en el camino. ¿De quién? De Jesús. Ahora les cambiaron el nombre a los creyentes, les cambiaron el nombre como cristianos. ¿Por qué? Por Cristo. Que sí, lo que quiere decir los seguidores de Cristo. Que todavía estamos ¿dónde? En el camino. Y la Biblia nos dice bien claro: hay dos caminos. Uno es ancho y uno es angosto. Lo triste es que son pocos los que van por el camino angosto. Cuando Jesús entra a Jerusalén, está marcando el camino. ¿A dónde, hermanos? A la ciudad santa. Y esa ciudad es la ciudad donde usted y yo, nos dice la escritura, que estaremos en la nueva Jerusalén. Todo eso nos enseña que, hermanos, que usted y yo tenemos que mirar lo que la palabra nos dice para poder estar creciendo en nuestra confianza en Jesús. Ahora, regrese para atrás a Mateo capítulo 21. Dice, versículo 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana. La palabra Hosana significa salvación o sálvame. ¿Por qué estaban pidiendo ser salvados, hermanos? Porque estaban en el gobierno de Roma, estaba sobre ellos. Ellos querían que salvación ¿de quién? De Roma. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. No nos vino a salvar del mundo, sino vino a salvarnos de nuestras almas para llevarnos al Padre. Vino a salvarnos ¿de qué? Del pecado. El mundo está lleno ¿de qué, hermanos? De pecado. Pero el mundo no nos mata. El que nos mata es ¿quién? El pecado. Porque la paga, ¿qué dice, hermano, la escritura de Romanos? Es muerte. No el mundo no te mata. El pecado es el que nos mata. Lo único que el mundo ofrece todo ese pecado, pero usted y yo no somos matados por el mundo, sino somos matados porque el pecado que entra a nuestros corazones. Ahora fíjese lo que dice el resto de la escritura. Gritaban y decían, clamaban diciendo: Hosana, Hosana al hijo de David.
Esta declaración es otra que se encuentra en las Escrituras porque Dios le dio una promesa a David que por medio de él vendría un hijo. Muchos pensaron que era Salomón, pero Salomón no era, sino estaba hablando de quién, de Jesús. Ahora, si usted pone esas dos palabras, sálvame, hijo de David. Y el hijo de David viene siendo un rey. Y se está yendo el tiempo. Bueno, él dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Dice, y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Que era tanto, hermanos, tanto lo que estaba sucediendo en ese momento, que una de las cosas que sucedieron es que toda la ciudad se dio cuenta. Mire, yo sé que aquí hay varios hermanos que les gusta ir a los juegos de béisbol, de soccer y así. No sé cómo se pondrá aquí. Yo solamente me ha tocado estar una sola vez cuando los Coyotes juegan en Uvalde. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que toda la gente, y más que nada los jóvenes y los medios así adultos, hicieron algo durante el tiempo que estábamos ahí en el juego. Y yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez cuando va, pero cuando ellos estaban sentados y el equipo de los Coyotes tenía la pelota, comenzaban a hacer esto. ¿Lo han tocado alguno de ustedes que lo hacen también? Sí. Pero en el lugar que nosotros estábamos para el lado de la izquierda de la cancha, y los que vinieron con nosotros vinieron en el otro lado, de que el otro lado. Pero el ruido en este otro lado de toda la gente que estaba haciendo, se podía sentir que se movía. Y la Escritura nos dice que se conmovió. Esa palabra en el hebreo, en el griego, está hablando acerca de un temblor, que se conmovió, que tembló la tierra, que todos los que estaban en Jerusalén por causa de esta multitud y todo lo que ellos iban gritando, Hosana, Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas, toda la gente escuchó y pudieron ver que Jesús estaba entrando en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que eso sucediera? Porque la palabra dice bien claro, Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús está entrando en Jerusalén, aunque hay muchos que están gritando Hosana, Hosana en las alturas, pero eso se está cumpliendo para que en 5 días, en vez de decir Hosana, van a decir crucifícale. Lo están ¿qué? Rechazando. Ahora, ¿qué debo de hacer yo cuando yo leo esas escrituras? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Debo de gritar también Hosana ahora? Y luego la siguiente semana debo de gritarle crucifícalo. Y usted sabe que en estos días muchas personas están contentas porque van a celebrar el día de resurrección, o como se les llama a unos aquí, Easter, otros se les llama la coneja, y hay diferentes nombres. Pero para nosotros como creyentes es resurrección. Porque lo que festejamos es la resurrección de Cristo. Y por medio de su resurrección, usted y yo tenemos victoria. Amén. Y esta escritura lo que nos va a pedir es que usted y yo hagamos esto. No solamente seas emocional. Porque nos podemos emocionar por cualquier cosa. Y especialmente cuando hay música, nos podemos emocionar, pero no es solamente debe de ser una emoción, sino debe de ser una entrega. Que usted y yo nos debemos entregar, hermanos, completamente.
¿Cómo me debo de entregar? Ahora fíjense lo que dice el resto de la escritura, versículo número 10. Cuando entró en la ciudad, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que no tiene 3 años predicándoles, enseñándoles, resucitando, sanando. Que no tiene 3 años haciendo todas esas cosas en la ciudad. Toda la gente ya sabía quién era Jesús. Entonces, ¿por qué preguntan quién es este? Por eso, primero, muchos pueden decirle a Jesús, mi Salvador, porque es fácil ser salvo. He mirado muchas personas que son salvas, pero después de que son salvos, muchas veces se regresan. Porque para entregarle su vida a Jesús es un momento. Y ese momento puede ser un momento donde estás pasando por un problema, estás pasando por una dificultad, estás pasando por alguna enfermedad y tú sabes que tú necesitas a Jesús, o tú puedes decirle, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Es fácil. Hay multitudes que vienen a ser salvos, pero no todas permanecen en esa salvación. Cuando Jesús entra, Él les está diciendo, yo el Señor. Y cuando una palabra viene delante de Jesús y le dice, Señor, tú le estás entregando todo lo que tú eres. Y cuando tú le estás entregando al Señor todo lo que tú eres, es que de ese momento en adelante tú lo vas a obedecer en todo. ¿Es difícil en esos momentos? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces nos pide que nosotros no entendemos. Le voy a decir mi testimonio personal. Nosotros tenemos 17 años de estar viniendo a Honda. Y ahorita ustedes nos miran, somos muchos para cuando nosotros comenzamos. ¿Cuántos éramos, Jessica? ¿5 o 6? Éramos como 5 o 6 personas. Un día ya de regreso, un domingo en la tarde, porque antes teníamos servicios también los domingos en la tarde, pero después los paramos porque a veces no había nadie. Un domingo en la tarde yo estaba predicando aquí y la única persona que estaba sentada escuchando mi predicación era mi esposa. Cuando yo voy saliendo de aquí de fondo, y donde está la curva, ya saben dónde está el camino para salir, yo comencé a llorar. Y yo le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo en fondo? ¿Estoy predicando solamente a mi esposa? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Y sabe qué? Dios no me contestó mi pregunta. Lo único que yo en ese momento sentí paz. Y cuando yo sentí esa paz es como que Dios me está diciendo, tú sigue adelante. Si yo soy tu Señor, tú sigue obedeciendo. Pero han sido 17 años entonces. Cuando Jesús es tu Señor, tú lo obedeces en todo lo que Él te pide, aún cuando tú no lo entiendes. Porque el que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede, es Él. Y eso es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos y a esta multitud, que ellos tienen que enseñarse a conocerlo, a creerle y saber que Él es el que tiene todo poder, toda autoridad.
Y eso es algo que usted y yo también tenemos que aprender. Por eso Él dice, y diciendo, ¿quién es este? Y esa pregunta, hermanos, esa pregunta Jesús ya se la había hecho a sus discípulos. Ahora, váyase a Mateo capítulo 16. Esa es la última escritura que vamos a ver, hermanos. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Ahí te la traigo una Biblia nueva y están sobre bien pegadas. Versículo 13. ¿Lo tienen? Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa palabra, el Hijo del Hombre, es una palabra que Jesús usó mucho para referirse a Él mismo. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías. ¿Usted sabe quién es Juan el Bautista? ¿Usted sabe quién es Elías? Otros, Jeremías. O alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Quién dices que yo soy? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es su Salvador? ¿Es su Señor? ¿Es su Rey? ¿Es su dueño? Porque Él es el dueño de nuestras vidas. Cuando yo entiendo quién es Jesús y lo que Él puede hacer, yo lo sigo no importando en la situación que yo me encuentre. Porque yo sé que en Cristo todo lo puedo. Ahora, personalmente le quiero decir algo. Yo nunca pensé encontrarme en una situación como la que ahorita me encuentro. Cuando me sucedió el accidente, yo no culpé a las personas, yo no culpé al Señor, yo no me culpé a mí mismo. Lo único que yo entendí es esto. Por cuanto yo soy de Cristo, no me importa lo que pase aquí, porque yo sé que Él está conmigo. Amén. Y hasta este momento, hermanos, ya tengo 3 meses y medio que me pasó el accidente. Yo no he dejado de confiar en Él. Gloria a Dios. Porque yo he entendido algo bien claro, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él está en mi vida, verdaderamente, la palabra que nos dice, todo lo puedo en Cristo, se cumple. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es para que usted y yo entendamos que Él es omnisciente, Él es el Señor y Él es el Rey de Reyes. Si usted mira, pone las dos palabras, Señor y Rey, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Y cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores está con nosotros, usted y yo podemos mantenernos en el camino. Porque Él es el que nos sostiene. Mientras que usted y yo nos agarremos de la mano del Señor, nunca nos dejará que nos salgamos de ese camino. ¿Saben qué es lo que sí a veces viene y nos quieren estironear? Es el enemigo. Pero los estirones, ¿saben para qué me ayudaron a mí? Para esto. Dime su mano. Para agarrarme más fuerte. Porque cuando yo sentía que el enemigo me quería estirar, yo me agarraba más fuerte de él. Y eso me da no solamente la fuerza, que hermanos, espiritual, para que usted y yo sigamos adelante. Porque la palabra me dice bien claro que Dios es mi fortaleza. Y mientras que usted y yo nos agarremos de la mano del Señor, no importa qué confrontemos o qué pasemos, Él nunca me dejará ir. Lo triste es que muchos de nosotros, cuando pasamos por situaciones, en vez de apretar la mano, la soltamos. Y no es para que la soltemos, sino es para que nos agarremos más de la mano del Señor. Y Jesús quiere que usted y yo entendamos que solamente cuando Él viene a nuestras vidas y lo dejamos que Él sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es cuando usted y yo podemos verdaderamente decir: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, porque Él ha venido a ¿qué, hermanos? A salvarnos. Amén. Póngase de pie, hermanos, en esta mañana. Dios está, santo, santo. Miren, el Señor Jesucristo, cuando entra en Jerusalén, les está enseñando quién es Él. ¿Lo recibes o lo rechazas? Pero para todos los que le recibieron, dice la Escritura en Juan capítulo 1, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esos somos usted y yo. Como hijos, usted y yo podemos venir a la presencia de Dios y dejar que Él venga, nos ayude, nos sane, nos restaure, nos levante, pero más que nada, que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Cierre sus ojos, hermanos, por un momento ahí donde usted está. Quiero pedirle que le abra su corazón al Señor en esta mañana. Él quiere entrar. Él quiere entrar a nuestras vidas. Él quiere entrar en nuestras familias. Él quiere entrar en nuestros hogares. Y cuando Él entra, hermanos, téngalo por seguro que también entra sus bendiciones. Y la primera cosa que Dios da a nuestras vidas es su paz. Él nos dice en la palabra: mi paz te doy y mi paz te dejo. Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia. Señor, las gracias. Gracias, Señor, por permitirnos entrar en tu casa de oración, Señor. Y en esta mañana, Señor, quiero darte toda la honra y toda la gloria que tú mereces, Señor. Ahora le voy a pedir, hermano, venga un momento al altar. Vamos a adorar al Señor en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
usted llegue aquí enfrente, le voy a pedir que ustedes se despreocupe de todo. Y solamente comencemos a adorar al Señor, usted y yo juntos en esta mañana. Y le demos gracias.